Muy buenas noches, amados hermanos. Como dice Raulito Díaz, Mateo 25, versículos 31 al 46, es lo que estamos considerando hoy día jueves, que es la última clase del sermón del Monte de los Olivos. Comenzamos allá en Mateo 24 con las preguntas de los apóstoles Andrés, Juan, Pedro, preguntándole a Jesús cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús habló de la destrucción del templo en aquellos días, en aquellos días y en aquellos días. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús cambió la frase de aquellos días para el término, pero del día y de la hora. Pero del día y de la hora. Y desde ahí Jesús comienza a hablar acerca de la segunda venida de Él. El tema es que estemos preparados, es que seamos sobrios, que estemos velando para que cuando el Señor regrese no nos halle durmiendo como aquellas vírgenes insensatas que se quedaron dormidas, no se prepararon, no pudieron entrar a las bodas, se cerró la puerta, le pidieron, Señor, Señor, ábrenos, y el Señor no les abrió la puerta. Dios juzgó a la nación de Israel por su desobediencia. Dios castigó a la nación de Israel destruyéndole el templo, no quedó piedra sobre piedra que no haya sido destruida. Pero en Mateo capítulo 25, versículo 31, el juicio no es para una nación, no es para un pueblo, el juicio es para todas las naciones del mundo. El capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, viene en llama de fuego, viene con los pavorosos ángeles, entonces el Hijo del Hombre, el que fue rechazado, despreciado, humillado, crucificado, el Hijo del Hombre que fue muerto, sepultado, resucitado al tercer día, el Hijo del Hombre ahora viene con poder, viene con gloria, viene como el Rey de los soberanos de la tierra, viene como el Señor de los señores, como el Rey de los reyes. El que viene es su majestad, el alto, el sublime, el Señor. El Señor Jesucristo prometió volver. Y dice el versículo 31, que se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey se le llama hijo de hombre, se le llama pastor, se le llama rey, también se le llama señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Esas es las palabras del Hijo del Hombre, las palabras del pastor, las palabras del rey, las palabras del Señor a los benditos de Dios, los benditos del Padre, que Dios les ha preparado moradas eternas, una ciudad eterna, una herencia eterna, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, una herencia incontaminada, que está reservada y está muy asegurada para los benditos de Dios. ¿Por qué? Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la razón que el rey les dice a los benditos de Dios, heredad el reino preparado? Porque tuve hambre, versículo 35,
me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ahí está, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, se repite el nombre, el término rey, les dirá, de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, eso fue lo que hablamos el jueves pasado. Dios bendecirá a todos los misericordiosos. Dios bendecirá a todos los generosos de corazón. Dios bendecirá a todos los que no se cansaron de hacer el bien. Jesús, el Rey, el Pastor, el Hijo del Hombre, bendecirá a todos aquellos que prestaron socorro, que prestaron auxilio, que prestaron ayuda a sus hermanos. Jesús mencionó por lo menos 6 obras de ayuda a los hermanos: la comida, la bebida, la hospitalidad, la ropa, el cuidado y las visitas. Estas obras de amor, estas obras de misericordia, vienen también del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a su pueblo, siempre habrá menesterosos, siempre habrá pobres entre ustedes. Y Dios le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, ábranle la mano al menesteroso, ábranle la mano al pobre, no sean mezquinos de corazón, no sean mezquinos de corazón, sino que abran su corazón al necesitado. Esa enseñanza viene de allá del Antiguo Testamento. Todos los cristianos que hemos sido bendecidos por Dios, Él nos ha bendecido para que nosotros bendigamos a otras personas. Él nos bendice para bendecir a otros. En el Antiguo Testamento hubo hombres ricos, hombres muy poderosos, como el profeta Abraham, como el rey David y como el profeta Job. Eran riquísimos, pero ellos mostraron misericordia, mostraron compasión, mostraron amor a los necesitados de su pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos iglesias de Cristo, como las de Macedonia, pobres, extremadamente pobres, pero en medio de su pobreza ayudaron a hermanos pobres judíos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que los ricos ayudaron a los pobres y pobres también ayudaron a personas tan pobres como ellos. Vemos el corazón, vemos el alma, vemos las intenciones de los siervos de Dios que no se cansaron de ayudar y de mostrar misericordia a los necesitados. El rey va a decirle a todos los misericordiosos, el rey va a decirle a todos los generosos de corazón, y esta parte es muy importante, de cierto os digo, estoy en el versículo 40 ahora, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños,
a mí me lo hiciste. El vaso de agua que le diste a tu hermano, a mí me lo diste. La comida que le diste a tu hermano, a mí me lo diste. Cuando visitaste al hermano enfermo, a mí me visitaste. Cuando me cubriste con ropa, cuando cubriste con ropa a tu hermano, a mí me cubriste. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Uno tiene que pensar aquí en el libro de Mateo, porque Jesús dice a uno de mis hermanos más pequeños. ¿Se escucha? A uno de mis hermanos más pequeños. Y estos hermanos más pequeños deben ser discípulos del Señor, porque estamos en el libro de Mateo. Miren el capítulo 18, estoy en la frase a uno de mis hermanos más pequeños. En Mateo capítulo 18, Jesús se refiere a sus hermanos más pequeños. Dice Mateo 18, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, pequeños que creen en mí. De cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí encontramos a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. En el versículo 14, 18, 14, nuevamente hay una mención, Mateo 18, 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahí está. Que no se pierda uno de estos pequeños. En el versículo 35, Mateo 18, 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, mis hermanos más pequeños, estamos hablando de otros cristianos, de otros hijos de Dios, de otros discípulos de Cristo. En Mateo 23, versículo 8, Jesús dijo algo muy importante. Mateo 23, versículo 8. Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen maestro o rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ustedes son hermanos. Ustedes son hijos del mismo Padre. En Mateo 28, versículo 10, Mateo capítulo 28, versículo 10, cuando ya Jesús resucitó entre los muertos, Jesús dice lo siguiente, Mateo 28, 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Vayan a avisarle a mis hermanos que yo resucité, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, él está hablando de los discípulos de él, está hablando de otros cristianos, de otros hijos de Dios. Está hablando de ellos, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de otros hermanos de la iglesia del Señor. A uno de mis hermanos más pequeños deben ser otros discípulos de Jesús, deben ser otros seguidores de Cristo. Pero ¿significa esto que yo no debo mostrarle misericordia
que yo no debo mostrarle compasión, que yo no puedo auxiliar, que yo no puedo socorrer a personas que no son hermanos míos en la fe, que no son discípulos de Cristo, que no son miembros de la iglesia del Señor? A uno de mis hermanos más pequeños, según el pasaje y según todo el libro de Mateo, puede ser cualquier persona que está sufriendo y que está pasando necesidad en el mundo. Hay personas entre el pueblo del Señor, hay personas entre la iglesia de Cristo que están pasando necesidades, que están pasando, están sufriendo, pero ¿qué vamos a hacer con los que sufren y no son de la iglesia del Señor? ¿Qué vamos a hacer con los necesitados, con los pobres, con los menesterosos del mundo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Me parece a mí, aquí en Mateo 25, que el cristiano debe mostrar misericordia, debe mostrar compasión, debe mostrar amor a los cristianos que están necesitados, que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro socorro, de nuestro auxilio, pero también el cristiano tiene que mostrar misericordia, tiene que mostrar bondad a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados que están en este mundo. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dio acerca de la misericordia, aparte de Mateo 25, la encontramos en Lucas 10. Vamos a Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, por favor. Versículo 25. Este pasaje, esta enseñanza de Jesús es una de las enseñanzas más profundas, más prácticas acerca de ser misericordioso, de ser compasivo con el que está pasando necesidad. Dice Lucas capítulo 10, verso 25, y he aquí un intérprete de la ley, es decir, un abogado, se levantó y dijo para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? Un dato, quiero darte un dato, hermanita y hermanito. Siempre cuando encontramos pasajes acerca de la misericordia, acerca de ayudar, acerca de mostrar compasión, siempre esos pasajes tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con la salvación eterna. Tiene que ver con eso. Y aquí lo tenemos de nuevo. Y he aquí un intérprete de la ley se le acercó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vas a vivir. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Respondió Jesús y le dijo, y aquí tenemos la preciosa, la perla, una joya, la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, si descendió y viene de Jerusalén, este hombre sacerdote venía del templo, acaba de adorar a Dios, acaba de leer las escrituras,
acaba de estar ahí en la presencia de Dios, el sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole al que cayó en manos de ladrones, al que está herido, al que está sangrando, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. El sacerdote se supone que es de Dios. El levita se supone que es de Dios. Ambos vienen del templo. Ambos ven al que está herido, al que está necesitado, al que necesita los primeros auxilios, al que necesita ayuda. Pero pasaron de largo. A veces me pregunto, ¿por qué será que la gente más religiosa es la gente más egoísta y es la gente más fría frente a las necesidades del mundo? ¿Por qué será? Miren el 33. Pero un samaritano, es el malo de esta película, es el malo de esta historia, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, vio al que estaba herido, aquí está, fue movido a misericordia, se compadeció. El samaritano, cuando vio al herido, se vio el mismo herido, se vio el mismo sangrando, se vio el mismo en apuro, se vio el mismo en necesidad. Cuando el samaritano ve al tipo ahí tirado en el suelo, se vio a sí mismo. Ese podría ser yo. Ese podría ser yo. Y se conmovió en misericordia. Y acercándose, 34, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién te parece que es el prójimo? Él dijo, aquí está, versículo 37, el que usó de misericordia, el que se conmovió, el que usó de misericordia con el necesitado. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que necesita de mi ayuda, cualquier persona que necesita de mi socorro, cualquier persona que necesita de mi compasión, de mi misericordia. ¿Cuál debe ser la actitud frente a los necesitados, frente a la pobreza? Jesús dice, ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Compadécete, muestra misericordia, muestra amor. Ese hombre necesitado podrías haber sido tú mismo. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús nos manda a hacer misericordia con los necesitados de la iglesia. Jesús nos manda a hacer misericordia con los necesitados de este mundo. Y a veces, los necesitados a veces están en tu propia familia, están alrededor tuyo, y a veces nosotros no los vemos porque estamos concentrados en nosotros mismos, porque estamos pensando en nosotros mismos. Y a veces muchos necesitados están dentro de tu propia familia. Muchos necesitados están dentro de la propia iglesia en la cual tú
asistes. Hermanos, un versículo para memorizar, un versículo para recordar todos los días. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mostremos misericordia a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, mostremos misericordia a todos, especialmente a los del pueblo de Dios. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel, y ustedes fueron misericordiosos conmigo. Pero Señor, cuando te vimos enfermo, cuando te vimos desnudo, cuando te vimos hambriento, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños que creen en mí, a mí me lo hicieron. A mí me ayudaron. Esas son las palabras del Rey para todos los misericordiosos. Los misericordiosos recibirán palabras de bendición de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con los egoístas? ¿Qué pasa con los hombres que piensan solamente en ellos y se concentran solamente en ellos y les importa solamente ellos y nadie más? Versículo 41, Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué palabras tan fuertes de Jesús? Jesús está pronunciando palabras de maldición. ¿Creería usted que Jesús en el día final, en el día del juicio, en el último día, va a pronunciar palabras de maldición, palabras de castigo, palabras de condenación, palabras de perdición a los egoístas, a los corazones duros? Hermanos míos, no es primera vez que Jesús pronuncia palabras de maldición, palabras de juicio, palabras de condenación en Mateo, en el libro de Mateo. Ya quiero recordarte, mira lo que pasó en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor. Encontramos palabras de maldición ahí, palabras de juicio, palabras de condenación. En Mateo capítulo 7, Jesús dice a los que no hicieron la voluntad del Padre que está en el cielo. Le dice a personas que profetizaron en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús, oraron en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las palabras para ellos? Miren Mateo 7:23. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, hablando Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Y eso también va a suceder en el día del juicio, porque el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, cuando el Hijo del Hombre aparte las ovejas de los cabritos, cuando todos estemos en pie delante del gran trono blanco, cuando los libros sean abiertos y cuando se abra el libro de la vida, y el que no está inscrito en el libro de la vida, Jesús le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Son las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 8, palabras de Jesús, versículo 12, Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, verso 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 13, versículo 41, Mateo 13, 41, Mateo capítulo 13, verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el 43. Entonces los justos, los benditos de Dios, los benditos de mi Padre, resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Unos serán echados al horno de fuego, los misericordiosos van a resplandecer en el reino del Padre. Versículo 49 y 50 de Mateo capítulo 13. Mateo 13, 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, nuevamente la misma idea de Mateo 25, y apartarán los malos de entre los justos. Va a haber una separación de los malos y de los justos. Va a haber una separación de los misericordiosos y los egoístas. Va a haber una separación de los cabritos y de las ovejas. Va a haber una separación en el día del juicio. Unos van a ir a la vida eterna, otros van a ir al castigo eterno. Dios va a separar al misericordioso de los egoístas. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso va a suceder, hermano. Algo que se ha dicho, volvamos a Mateo 25, algo que se ha dicho una y otra vez. Se ha dicho muchas veces. De todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, de todos los siervos de Dios del Nuevo Testamento, la persona, el siervo, el profeta, el sacerdote que habló más, mucho más de fuego eterno, de perdición eterna, de castigo eterno, de condenación eterna, de maldición eterna, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Jesús habló mucho del amor, mucho de la misericordia, pero Dios también habló. Apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire lo que dice Mateo 25, 41. Apartados de mí, malditos. Son palabras muy fuertes, hermano. Son palabras que hoy día no se usan en los púlpitos. De hecho, yo casi nunca la uso esa palabra. Pero mi responsabilidad es predicar todo el consejo de Dios. Mi responsabilidad es decir lo que el texto inspirado de Dios dice.
Estas son las palabras de Jesús. Yo soy solamente una voz, soy un instrumento solamente que habla de parte de Dios y delante de Dios. Son palabras muy fuertes. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios ha reservado el fuego eterno, el horno eterno, el castigo eterno, el infierno eterno para el diablo y para sus ángeles. Y también para los que no usaron misericordia, para los que no fueron compasivos, para los que no ayudaron al necesitado, para aquellos que fueron egoístas y solamente pensaron en ellos y no pensaron en los demás. En segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, dice el texto bíblico. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Capítulo 2. Dios ha preparado un horno de fuego para el diablo y sus ángeles. Dios también ha reservado un lugar para los falsos maestros, un lugar para los egoístas. Dice segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 17. Estos, los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dios ha reservado una densa oscuridad, un horno de fuego, un castigo eterno, un infierno eterno para los egoístas, para los falsos maestros. Hermanos míos, dice Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Eso estaba preparado para él. Lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. A ese mismo lugar van los que no mostraron compasión, misericordia. A ese mismo lugar van a ir todos los egoístas, los soberbios. Según el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, dice también 21, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde va a estar el diablo, sus ángeles, el falso profeta y la bestia. Ese es el lugar. Nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. A las vírgenes, ábrenos, ábrenos. No sé de dónde soy. Y se cerró la puerta. Uno tendría que preguntarse. Volvamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué tan grande castigo? ¿Por qué tan grave sentencia? ¿Por qué?
Versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Ese es el castigo, porque no fueron misericordiosos, porque no usaron misericordia, porque no se compadecieron de los necesitados. Hermano, es grave cerrarle el corazón a un hermano necesitado. En serio, dice Primera de Juan, los que estamos acostumbrados a estudiar Primera de Juan en el capítulo 13, Primera de Juan capítulo 13, versículo 17, Primera de Juan capítulo 3, versículo 17, dice el texto bíblico, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, viste a tu hermano necesitado y cierras contra él el corazón, cerraste el corazón a tu hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, es grave cerrarle el corazón al hermano necesitado, al prójimo que está necesitado. Es gravísimo. Dios castigará la mezquindad del corazón humano. Dios castigará a la persona que le cierra su corazón al hermano necesitado. Creo personalmente, lo dije en la primera carta de Juan, para mí no hay pecado más grave que cerrarle el corazón a un hermano para no amarlo, para no perdonarlo, para no tener misericordia, para no ser compasivo con él, para no socorrerlo, para no auxiliarlo. Creo que no hay pecado más grave que cerrarle el corazón a los necesitados. Mateo 25 termina diciendo, ¿cómo termina Mateo 25, 46? Es exactamente como ha venido hablando Jesús en las demás parábolas. E irán estos al castigo eterno, y los misericordiosos y los justos a la vida eterna. En todo el libro de Mateo, Jesús habló unos al castigo eterno y otros a la gloria eterna. Unos van a entrar al reino del Padre, que está en el cielo, otros van a quedar fuera del reino de los cielos. E irán estos, los egoístas, los duros de corazón, al castigo eterno, y los misericordiosos, los bondadosos, los que no se cansaron de hacer el bien, irán a la vida eterna. Hermanos, toda la eternidad depende de cómo estamos practicando la misericordia con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. De cómo yo trato a mi hermano, de cómo yo trate a mi prójimo, dependerá si voy al castigo eterno o si voy a la vida
eterna. Este pasaje nos habló de las necesidades que podrían tener nuestros hermanos, las necesidades que podrían tener nuestro prójimo: comida, bebida, hospitalidad, ropa, cuidado, visitas. Uno tiene que pensar, ¿a quién le vamos a llevar? ¿A quién vamos a ayudar en sus necesidades? Hay gente que está sufriendo. Hay gente que está necesitada. Yo creo personalmente que cuando los hermanos oran en la noche de oración, están mostrando misericordia, están mostrando compasión a los necesitados. Yo no sé qué palabras usted va a oír en el día del juicio. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé cuántos van a oír: apartados al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. La misericordia, hermanitos, la misericordia es fundamental en la vida cristiana. La compasión. Uno podría preguntarse por este pasaje: ¿está enseñando Jesús que la gente puede ganarse la salvación, el reino eterno, a través de buenas obras de misericordia? ¿Está enseñando este pasaje que yo puedo rechazar a Jesucristo, puedo desobedecer el Evangelio, pero si ayudo misericordiosamente a los necesitados, si no me canso de hacer el bien, tengo derecho de entrar en el reino de los cielos? ¿Está enseñando este pasaje eso? Usted sabe que ningún hombre es salvo por obras de justicia que pudiéramos haber hecho. Usted sabe que la salvación no es por obra, no es por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos. Pero sí somos salvos para hacer obras de misericordia, para hacer obras de compasión, para no cansarnos de hacer el bien. Obras que Dios ha preparado para que anduviésemos en ella. Estuve pensando en honrar al Señor. Por lo menos voy a dar unas 3 cosas en qué pensar. En Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, hermanito, por favor. Proverbios capítulo 3. Y se viene Proverbios para mayo, con la ayuda de Dios. Estamos preparando un buen estudio de Proverbios para líderes, para matrimonios, para familias, para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos ser prudentes, ser sabios, ser sensatos en la vida cristiana que estamos llevando. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Debemos honrar a Jehová con los bienes que Él nos ha dado. ¿Cómo honramos al Señor? Con nuestros bienes. Número 1, Efesios 4:28. Efesios 4:28, por favor. Libro de Efesios 4:28. Esta es una forma de honrar al Señor. Efesios 4:28 dice el texto bíblico: el que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí viene. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo puedo honrar a quienes y compartir con el hermano que padece necesidad. Yo siempre digo esto. El sueldo que yo recibo es un sueldo que recibo de parte de Dios y necesito con mi sueldo, con mi dinero, honrar a Jehová Dios. Número 1, ayudo a los necesitados cuando ofrendo generosamente en la iglesia. Porque parte de las ofrendas de nuestras congregaciones es para suplir, para cubrir necesidades económicas, materiales entre los miembros de la iglesia. Usamos la ofrenda para eso, no solamente para eso, pero damos generosamente para que se cubran todas las necesidades de ropa, de mercadería, de luz, de agua, de gas, de remedios, que al hermano no le falte nada, por lo menos que no le falten lo básico, lo fundamental para un hogar. Por eso ofrendamos generosamente, por eso aumentamos nuestras ofrendas, para que no haya necesidad entre el propio pueblo del Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera Timoteo, capítulo 6, dice el texto algo interesante. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, soberbios, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas, porque son inseguras, porque son temporales. Nosotros no ponemos la esperanza en los bienes que tenemos, en las riquezas que tenemos. Son inciertas, son temporales. Hoy día las tenemos y mañana no las podemos tener, como le pasó al siervo Job. Sino en Dios, en el Dios vivo. En el Dios vivo. Nosotros ponemos la esperanza en el Dios vivo. ¿Qué más dice el verso 17? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da abundantemente para dar abundantemente. Dios nos da generosamente para dar generosamente. Dios nos da abiertamente para dar abiertamente y para que la disfrutemos. También Dios nos da abundantemente para que usted disfrute la bendición de Dios en su matrimonio, en su familia, en su hogar. Versículo 18. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Miren lo que está pasando aquí. Pablo nos llama a que seamos ricos en buenas obras, obras que glorifican a Dios, que seamos ricos, dadivosos, que seamos generosos. ¿Y por qué? Miren las palabras, el Dios vivo nos da abundantemente, el Dios vivo es dadivoso, el Dios vivo es generoso, el Dios vivo es misericordioso contigo, es dadivoso contigo, Dios es generoso contigo, es generoso conmigo.
Si Dios es generoso conmigo, si Dios es dadivoso conmigo, si Dios es misericordioso conmigo, ¿cómo yo no voy a ser generoso, dadivoso y misericordioso con los demás? Si Dios me da abundantemente, ¿cómo voy a ser mezquino con los demás? Hermanos, cuando mostramos misericordia, cuando mostramos generosidad, cuando somos bondadosos, cuando somos dadivosos, cuando damos generosamente, nosotros estamos mostrando el rostro, el corazón de Dios. Dice Lucas, dice el libro de Lucas, Lucas capítulo 6, por favor, versículo 36, Lucas 6, 36. Por favor, Lucas 6, 36. Al final, Lucas 6, 36. El Evangelio de Lucas 6, 36. Al final, dice Lucas 6, 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sean generosos, como vuestro Padre es generoso. Sean dadivosos, como vuestro Padre es dadivoso. Den abundantemente, como Dios da abundantemente. Seamos como nuestro Padre. Buenos como nuestro Padre. Misericordiosos como nuestro Padre. Tengamos el corazón de nuestro Padre. Atesoremos para la vida eterna. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La iglesia de Cristo debe ser misericordiosa, generosa, bondadosa, como nuestro Padre es bondadoso, generoso y misericordioso. Que Dios me los bendiga. Mateo 25, Mateo 25, Mateo 25, por favor. ¿Qué dice ahora Mateo 26, versículo 1? ¿Qué dice ahora Mateo 26, versículo 1? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Sí. Aquí se termina el sermón del Monte de los Olivos, que comenzó en Mateo capítulo 24 y termina aquí en Mateo capítulo 25, versículo 46. Jesús terminó todo este sermón. Yo también lo termino. El sermón del Monte de los Olivos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja grandemente. Buenas noches, hermanitos lindos.